Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Andreas. Dentro de la historia de la filosofía moderna, son diferentes los mitos alrededor de los cuales hemos construido nuestra idea de sociedad. El primero de ellos, y tal vez uno de los más conocidos, el de Thomas Hobbes en el Leviatán, consideraba que como seres humanos hemos construido una sociedad alrededor de nuestras necesidades construidas desde el miedo, teniendo en cuenta que el hombre en su estado de naturaleza sería un hombre que no dudaría un segundo en hacerle daño al prójimo. Y en ese sentido, para huir de una vida miserable y corta y de vivir con miedo constante, habríamos construido el Estado, que sería prácticamente un sinónimo de la sociedad, tal suerte que pasamos de un estado de salvajismo a un estado civilizado por medio de la constitución del Estado, que se da cuando nosotros cedemos parte de nuestra libertad para poder vivir más seguros y poder vivir más tranquilos. En la visión de Hobbes, el ser humano, tal y como reza la cita más conocida del Leviatán, es un lobo para sí mismo. El hombre es un lobo para el hombre, en el entendido que siempre hubiésemos estado dispuestos a hacerle daño al otro. Sin embargo, rápidamente la postura de Hobbes fue rebatida por Jean-Jacques Rousseau, quien en su segundo discurso, el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, trata de encontrar cuál es el punto en el que el ser humano se encontraba antes de convivir en comunidad. En principio trató de acudir al derecho natural porque, entendiendo de que los seres humanos tuviésemos inclinaciones naturales, tal y como lo pensaba Aristóteles, en ello radicaría ese estado de naturaleza previo a la sociedad. No obstante, el hombre en un estado absolutamente natural y desprovisto del resto de personas, para comenzar, no puede ser malo. Y ese es un primer punto en el que va a rebatir a Hobbes, en el sentido en que solamente existe moralidad siempre y cuando tengamos otra persona. Mientras nosotros convivamos en absoluta soledad, mientras seamos algún ser que está lanzado, arrojado a su propio destino frente a la sola naturaleza, no puede considerarse que sus actos sean buenos ni malos. El hecho moral y los diferentes comportamientos pueden ser éticos o pueden ser no éticos, de acuerdo a que se considere el otro, es decir, de acuerdo a que se pueda convivir en una sociedad. Luego Hobbes se habría equivocado en el sentir de Rousseau, en el sentido de que no puede el hombre ser malo en un estado de naturaleza. Más allá de que no puede ser malo, si llevamos este razonamiento a sus últimas circunstancias, que de hecho eso mismo hizo Rousseau en el citado discurso, encontramos que el ser humano ni siquiera puede considerarse humano en un estado completamente natural, puesto que el lenguaje, por ejemplo, a partir del cual nosotros podemos construir nuestro pensamiento y darle una forma a nuestras ideas, es un constructo, de hecho, social, de tal manera que le debemos a los otros nuestro pensamiento, nuestras estructuras, nuestras ideas, de tal suerte que no podemos entendernos como un ser individual completamente alejado de los otros. Este razonamiento lo traigo a colación, dado a que en las circunstancias actuales que todos muy bien conocemos a raíz de la propagación del coronavirus COVID-19, nos hemos enfrentado con esta realidad de que no somos ni siquiera humanos y de que no somos absolutamente nada si no es en comunidad, que nos debemos absolutamente al otro, y en tiempos de globalización, esa interconectividad absoluta que hemos logrado en esta aldea global nos lleva a que los problemas de una sola persona puedan derivar en unos problemas de toda la comunidad alrededor de todo el globo. De hecho, hace unos cuantos meses había un solo paciente cero en China contagiado de este coronavirus, mientras hoy cada día aumentan más en millares el número de personas enfermas y de personas infectadas, de tal suerte que la salud de una persona va a redundar directamente en la salud de toda la comunidad. De hecho, por eso la importancia de que todos nos aislemos, por ejemplo, de que cortemos el comportamiento social y que actuemos de manera responsable, porque el actuar irresponsable de una sola persona pone en riesgo a toda la comunidad.
Es esta la razón por la que para hacer frente a esta crisis sanitaria a la que nos enfrentamos, lo único que podemos hacer es actuar desde el altruismo y no desde el egoísmo. La palabra altruismo se pretende identificar con cierto heroísmo hacia la humanidad en abstracto y nada más lejos de la realidad. El altruismo, desde su origen etimológico, viene de alter, es decir, del otro, en latín. El altruismo puro es pensar en el otro, es tener al otro presente más allá de algún gesto heroico. Es por ello que resultaba tan reprochable, por ejemplo, que en los diferentes centros comerciales o que en los diferentes supermercados las personas se abastecieran de manera egoísta de cuantas cosas pudieran encontrar, dejando a todo el resto de personas sin posibilidad de conseguir un abastecimiento de sus necesidades básicas. Y precisamente la razón por la que esto resultara irreprochable radica en lo ya comentado. Si una persona, por ejemplo, acapara todo el diferente material sanitario que pueda estar a disposición para un grupo de una comunidad determinada, lo que está haciendo es poniendo al resto de personas en riesgo porque no podrán tener acceso al material sanitario, por lo tanto va a permitir que se propague con mayor rapidez el virus y se pondrá a él mismo en un mayor riesgo. De tal suerte que solamente pensando en el otro podemos, por ejemplo, tener un abastecimiento de material sanitario suficiente. Pero no solo esto. También, por ejemplo, el hecho de que las personas seamos responsables con nuestro comportamiento, de quedarnos en las casas y no salir más allá de lo que sea estrictamente necesario, pues va a redundar también en que la comunidad no se encuentre en peligro, y si la comunidad no se encuentra en peligro, pues yo mismo no estaré en peligro. De tal suerte que mi subjetividad, mi yo, únicamente lo podré salvar siempre y cuando el resto de la comunidad también se encuentre segura. Sin embargo, las implicaciones que las contingencias actuales llevan no solamente aparejan de suyo situaciones relativas a la salud y relativas a la cuestión sanitaria, sino que también, como todos ya lo habremos advertido, va a comportar, o ya lo ha hecho, unas repercusiones económicas de un calado especialmente grave. Esta situación de los diferentes confinamientos obligatorios a los que nos hemos visto sometidos, muchos de manera voluntaria y otros de acuerdo a la potestad coercitiva del Estado, van a llevar de suyo que muchas empresas vayan a caer, que muchas personas a su vez pierdan los empleos. Va a llevar, y como ya lo está haciendo también, a que las divisas vayan a derrumbarse en muchos casos, las acciones, el mercado bursátil y básicamente todo el sistema económico tal y como lo tenemos construido en este momento se ve seriamente amenazado y es probable que no vuelva a ser el mismo. Y la salida frente a esto nuevamente nos invita a pensar en la manera en que Rousseau nos estaba planteando sus críticas a Hobbes y en que nosotros no somos nada si no es en la comunidad. Y es que económicamente también tenemos que volver a una actitud mucho más primitiva y anterior a los tiempos tan globalizados en los que las diferentes corporaciones más favorecidas por los estados tienen ventajas sobre el resto en la comunidad. Esta modalidad degenerada de capitalismo que muchos critican y que muchos llaman corporativismos nos resulta en este momento ciertamente amenazante. La única manera en la que nosotros podemos sobrevivir a esta situación es por medio de pensarnos nuevamente como si estuviésemos en ese primer estado de naturaleza que pretendió hallar Rousseau y para cuya asociación necesitábamos la cooperación, no desde el miedo, sino desde la solidaridad, de acuerdo a nuestra necesidad del otro.
De tal suerte que, asimismo como depende de nuestra responsabilidad que los daños por el virus no sean enormes, también va a depender de nuestra responsabilidad como individuos que los daños económicos tampoco lo sean. Esto significa que en la medida en que nosotros podamos realizar nuestras diferentes transacciones comerciales con personas que, por ejemplo, convivan en nuestro barrio, comprarle más al tendero que al supermercado, comprarle más al vecino, a la persona que tiene un pequeño negocio, a la persona que tiene un pequeño restaurante, es algo que con seguridad va a poder salvar muchos más negocios, que va a poder salvar muchos más empleos, y de esto va a conllevar que muchas más personas tengan una posibilidad de consumir, con ello haciéndole frente al inminente shock que se nos presenta en la oferta, en la medida que las personas, entre menos recursos tienen a su disposición, menos capacidad tienen de consumir. A una menor capacidad de consumir, pues por lo tanto se reduce la oferta, y reduciéndose la oferta, pues se afecta a toda la economía, también en buena parte porque también estamos presenciando lo que llamaríamos un shock en la demanda, que es aquel fenómeno que se da en el sentido en que no vamos a encontrar muchos negocios, por ejemplo, abiertos, que no nos pueden ofrecer muchas cosas por las contingencias que estamos atravesando. Tal suerte que este shock en la oferta y este shock en la demanda le podemos hacer frente yendo hacia el más próximo, yendo hacia las personas más cercanas y pensando en el otro. Si bien es cierto que probablemente encontremos las cosas, por ejemplo, más económicas en un mercado de cadena, que lo podemos conseguir en la tienda del barrio, pues consiguiéndolo en la tienda del barrio, pues podemos permitir que la economía de nuestra comunidad, por ejemplo, del barrio, pueda sostenerse de mejor manera, y entre estos tejidos sean mucho más fuertes, entre más fuerte sea la cercanía con el próximo, pues tenemos la posibilidad de hacerle un mayor frente a esta situación económica que estamos atravesando. Eso también conlleva, por ejemplo, a no sumarnos a los diferentes pánicos que se han pretendido sembrar. He visto con sorpresa en las redes sociales que hay personas llamando a pánicos económicos, invitando, por ejemplo, a que las personas saquen todo su dinero de inmediato de los bancos, lo que no llevaría a otra cosa más que quien logre sacar su dinero puede salvar lo suyo, una actitud egoísta y suficiente frente al pensamiento individualista, pero que frente a la situación económica de todo el conjunto resulta sumamente dañina, en el sentido que, por ejemplo, si llega a quebrar una corporación bancaria, pues con ello van a quebrar muchas familias, con ello van a quebrar muchas empresas, básicamente se destruye una buena parte de ese tejido social en el aspecto económico, y esa persona que logró sacar el dinero para sí, pues no va a tener en qué utilizarlo, porque no habría ni bienes ni servicios que se estén ofertando en una situación en que la crisis sea llevada a un extremo mucho mayor de lo que podríamos llevarla paleándola con el altruismo del que estoy hablando. Esto entonces nos lleva a un actuar responsable en las cosas que nosotros compartimos, en las cosas que nosotros comunicamos. Nos lleva a que debemos tratar de mantener la cabeza fría en todos los aspectos, porque tanto sanitaria como económicamente de la supervivencia de la comunidad y de la supervivencia del grupo va a depender nuestra supervivencia propia. Si bien algunos de los estudios que ha comunicado la comunidad académica, como alguno publicado por el MIT este fin de semana, sugieren que la situación irregular se va a prolongar mucho más de lo que tenemos pensado, inclusive podría llegar a durar en 18 meses en una situación intercalada de tiempo de aislamiento y de tiempo de libertad. No obstante, lo más probable es que en el momento en el que logremos o hallar la cura o lograr desarrollar una inmunidad colectiva, en cualquiera de las dos situaciones saldremos más recuperados. En cualquiera de las dos situaciones habremos puesto un esfuerzo científico y tecnológico enorme que nos va a llevar a fortalecernos mucho más como sociedad, nos va a llevar a progresar mucho más. Seguramente en cuestión de unos 2 años no habrá rastro de este virus, y nosotros como seres humanos persistiremos, y aunque esta situación sea difícil de comunicársela a alguien que, por ejemplo, haya perdido a un ser querido por razón del virus, lo cierto es que como humanidad podremos sortear esta dificultad como hemos podido sortear otras cuantas a lo largo del tiempo que llevamos en la Tierra.
Lo importante es que en el momento en el que hayamos pasado esta situación, hayamos aprendido algo de esto y hayamos aprendido de la necesidad de conservar el altruismo y de que sea ese altruismo lo que nos permita sobrevivir en el tejido social, tal y como lo he explicado durante el video, y que ratifiquemos que Rousseau era quien tenía la razón y que propiamente no somos únicamente seres egoístas que nos dedicamos a atacar al otro y hacerle daño al otro. Es por ello que ninguna actitud de caridad o de solidaridad con los otros va a sobrar en estos momentos, y este video no es más que una invitación a volver a ese altruismo y a que juntos todos superemos esta crisis. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.